Bueno, muchas gracias, Gabriela, por el esfuerzo que implica hacer una gira como esta para una misión muy importante. Cuéntanos qué haces ahora en el Estado español. Bueno, ¿Quién eres? Mi nombre es Gabriela Fernández, soy presentadora y guionista del programa Confilo, que es un programa de contrapropaganda mediática para dar como otra visión de todo lo que se habla de Cuba en las redes, que generalmente se dan como puntos de vista muy convenientes, muy exagerados. Es un doble rasero que nosotros siempre tratamos de visibilizar y demostrar. También soy profesora de Marxismo e Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, y vine a través de una invitación de Cuba Información y la solidaridad, porque bueno, para Cuba siempre ha sido fundamental la solidaridad, sobre todo en estos momentos en los que estamos pasando por momentos de crisis, y la solidaridad creo que es importante tanto para nosotros como para poder apoyar un poco todo el tema de los procesos políticos, históricos en el mundo, a ver si conseguimos un poquito más de justicia social, que siempre ha sido el objetivo de la revolución. Qué importante eso que dices, esa palabra, ¿no? Solidaridad, que es la ternura de los pueblos, decía el Che Guevara, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre el proyecto Confilo, ¿de dónde surge? Confilo surge en un momento muy importante en los últimos años de nuestra historia, que fue el 11 de julio. Lo que pasa es que ese 11 de julio tuvo un precedente que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Porque hoy por hoy yo creo que buscas todavía, de hecho le preguntas a ChatGPT, marcha en Cuba, por una marcha en Cuba, y la primera referencia que va a salir, a pesar de que hace poco fue el 1 de mayo, que fue un éxito, que el pueblo tomó completamente las calles, y que después de ese 11 de julio hubo un 17 de julio en que salió el pueblo a decir que sí estaban con el proceso revolucionario. Ese 11 de julio fue mediáticamente muy explotado por la prensa hegemónica y la prensa occidental, ¿no? Sin contar con el precedente de que el mundo entero estaba en una crisis, de que a Cuba le fue muy difícil salir de esa crisis del COVID, porque el esfuerzo que puso Cuba, yo creo que una de las cosas que fue muy impactante y que por suerte el pueblo conoce muy bien, es que gran parte del pueblo se involucró mucho en la lucha contra la COVID, ¿no? Desde las universidades. Entonces, los que estuvimos en los centros de aislamiento, que fueron una gran cantidad de jóvenes universitarios, vimos como desde los inicios de ese proceso hasta el final se nos iban gastando los recursos. De hecho, fuimos testigos de una de las acciones más simbólicas que creo que ha tenido el bloqueo, que se ha dedicado a asfixiarnos, y en ese momento incluso nos asfixió, ya no de manera, ya eso no era un símil, ¿no? Nos afectó de manera directa, nos asfixió de manera directa cuando nos negó los respiradores. Cuba tuvo que hacer respiradores plásticos porque nos habían enviado respiradores a Estados Unidos en un momento en que se nos estaba muriendo la gente. No permitió que entraran respiradores y murieron personas por eso, a pesar de que Cuba estaba haciendo esfuerzos extremos por garantizar la salud de muchísimas personas a las que había que garantizarles comida, había que garantizarnos comida a los voluntarios, había que garantizarnos condiciones para protegernos y no enfermarnos, y fuimos viendo, los que estuvimos durante todo ese proceso, poco a poco, cómo esas condiciones cada vez iban mermando más y cómo seguían aún así yendo los jóvenes, a pesar de que ya no teníamos guantes para todos los días, teníamos que reutilizarlos, lavarlos, cuidarlos, y aún así el pueblo y la juventud se volcó muchísimo en eso, y es muy lindo que podamos vivir, porque muchas veces el bloqueo lo hablamos y se queda como un discurso, pero cuando uno lo ve en primera persona, cómo afecta, que no siempre vemos en primera persona, porque bueno, el bloqueo no es lo que vemos. La gente ve funcionarios, la gente ve que no se puede hacer cosas, pero la gente no conoce directamente a Marco Rubio, no conoce directamente a Trump, no es con lo que se topa. Y de ahí viene, de hecho, muchas veces este mito tan injusto del bloqueo interno, que quiere comparar situaciones que pueden haber en cualquier país, de quizás leyes, medidas o cosas que no se hacen bien, pero que en cualquier caso no son intencionales, con una guerra totalmente intencional que busca asfixiar y matar al pueblo de Cuba para que esté en contra del proceso revolucionario. Y ha sido algo que ellos han declarado desde el principio, no es nada que esté oculto, que el objetivo del bloqueo es precisamente ese. Una guerra de desgaste, se podría decir incluso, bueno, ¿cómo lo dirías, no? Si el bloqueo es un crimen. Entonces Confilo va precisamente a eso, ¿no? Porque muchas veces, por culpa, sobre todo de los problemas económicos, de la guerra económica, ocurren situaciones que se tratan de exagerar, que se tratan de sacar de contexto, y nosotros lo que tratamos es de darle a eso como una visión más objetiva, por lo menos que se sepa también nuestra parte de la historia, que muchas veces no nos sale bien. Incluso nos censuraron de Twitter, de ese paraíso de la libertad que es Twitter, cuando lo era, ahora es X. Nos banearon, ni siquiera nos podemos sentir especiales por eso, porque banearon a nosotros y a un montón de cuentas oficiales, incluyendo a la del presidente. Entonces,
esa parte, esa visión de la historia de parte nuestra está tan censurada, es tan difícil darla a conocer, que sentimos que era necesario un espacio para que por lo menos nuestro pueblo, aunque no vaya a tener un alcance mundial, sepa lo que está sucediendo y tenga otra visión de la realidad. ¿Y está teniendo la incidencia que esperáis? Bueno, este viaje es muy gracioso porque la contrarrevolución trata de decir que no, que Confilo no lo ve nadie, que es un programa que todo el mundo odia, pero yo creo que momentos como este, en los que me llevan persiguiendo durante toda la gira para acosarme, para verme 10 segundos y gritarme cosas, creo que demuestra que Confilo está teniendo realmente la incidencia que nosotros queríamos. Bueno, a mí me encantaría poder hacerte esta entrevista que hoy te estamos haciendo en Zaragoza, a 3 o 4 días que llevas acá, hacértela después de visitar las 15 ciudades por las que vas a pasar, para que también nos digas un poco cuáles han sido tus sensaciones y tu mirada en este territorio, ¿no? Porque hay, bueno, pues siempre nos gusta la mirada, ¿no?, que pueda tener una persona que viene de otro lugar, una cubana además, como tú, revolucionaria, que ves en este pueblo también, ¿no? Bueno, llevo muy poquito tiempo y realmente casi todo ese tiempo he estado haciendo muchísimas cosas, pero realmente aquí me han tratado muy bien, es un lugar muy bonito, o sea, las diferencias, sobre todo que me dijeron, mucha gente me dijo que iban a ser muy notables, las diferencias en cuanto a recursos y tal, obviamente es Europa, no es un país que esté bloqueado, y eso sí es bastante notable, pero yo por lo menos extraño mucho Cuba. Yo no sé si es el clima, no sé si es que es la primera vez que salgo, si es la gente, pero sí, España me ha parecido un lugar maravilloso, pero yo creo que Cuba es como una sensación, ¿no? Es un sentimiento que no sé si todo el mundo lo tendrá, no quisiera romantizarlo, pero es mi sensación de que sí, de que es muy distinto en muchos aspectos. A lo mejor también yo creo que el clima tiene también mucho que ver con eso. Nos hablabas también de la incidencia que tiene el proyecto de Confilo justamente por los ataques que estás teniendo, ¿no?, en este primer momento del recorrido. ¿Cuáles un poco las consecuencias de los cubanos, de las cubanas, que se ponen del lado de la revolución? Yo creo que han logrado estigmatizar, claro, es que dentro de Cuba se asume que el pensamiento, como Cuba es un país socialista y está el partido al frente y tal, se asume que la posición revolucionaria es la posición oficialista, y ahí también tenemos un reto de hacer eso atractivo, porque generalmente los jóvenes quieren ir un poco contra esa oficialidad y tienen esa épica de nosotros vamos a cambiar las cosas. Entonces siento que el mayor reto de Confilo es eso, por eso también querían que fuera un programa hecho por jóvenes, lo hacemos Michelle y yo y todos los que han pasado por ahí, todos hemos tenido menos de 30 años, porque es para dar también esa visión de que, bueno, vemos jóvenes que estamos totalmente conscientes de que aunque para el pensamiento de Cuba, el pensamiento oficial sea revolucionario, nosotros somos una gotica de izquierda dentro de una hegemonía capitalista inmensa. Y bueno, ser revolucionario tiene muchas veces esas consecuencias de que para la prensa, de hecho, dentro de Cuba, sobre todo la Embajada de Estados Unidos nunca ha negado que subvenciona muchísimo a la oposición, esta misma prensa que se dice independiente, y que cuando Trump cortó los fondos, de pronto todos salieron a llorar que no podían trabajar, bueno, tan independientes no eran porque entonces les pagaban, ¿no? Entonces es una prensa que tiene mucho peso porque tiene mucho más financiamiento incluso que la prensa oficial, y ahí tenemos como ese reto de que se nos estigmatiza mucho y de que sobre todo quieren dar esa imagen de que nosotros los que defendemos todavía el proyecto revolucionario tenemos ventajas, que tenemos muchísimas menos ventajas. O sea, nosotros generalmente los que defendemos el proyecto revolucionario trabajamos como cualquier ciudadano, por un salario como cualquier ciudadano, y no percibimos esa cantidad de recursos que generalmente se destina a la Embajada de Estados Unidos, que ni siquiera lo niega ni le esconde, a que la contrarrevolución pueda florecer. El mundo vive tiempos polarizados y cada vez se nota más esa polarización, ¿no? Que podríamos situarla, no sé, por decirlo de manera sencilla, capitalismo, socialismo o una transformación social hacia la justicia social que mencionabas al principio, y bueno, pues el gran enriquecimiento de unas minorías, ¿no?, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. ¿Cómo veis desde Cuba esa polarización del mundo más radicalizada en estos tiempos, ¿no? Yo tengo la esperanza de que realmente el capitalismo llegue a ser su propio sepulturero, ¿no? Yo creo que precisamente todas estas... Cuba tiene
Cuba no puede hacer mucho realmente. Bueno, se ha visto en las votaciones de la ONU, de que por mucho que nosotros tratemos siempre de votar en contra de todo lo que es la masacre del pueblo palestino, en contra de lo que es el bloqueo y la mayor parte del mundo intente votar en contra de esas injusticias, se ve, y creo que aunque eso no logra hacer un cambio en profundidad, porque los que tienen el poder siguen mandando y siguen haciendo lo que quieren, creo que eso poco a poco va influyendo un poco, si no es a nivel político, porque la política por supuesto se mueve por muchísimos intereses económicos, a un nivel social en que la gente se dé cuenta que hay que hacer algo por cambiar el mundo. Yo creo que a nivel político sí se ha ido, sobre todo Latinoamérica, un poco más a la derecha, ya no es ese continente tan que fue en alguna época con Fidel, cuando estábamos como muchísimo más unidos como continente. Creo que ahora está pasando por procesos políticos en los que esa unidad es mucho más complicada, pero creo que tenemos que seguir luchando por eso y que los pueblos cada vez están más concienciados. Crear conciencia en los pueblos es a veces, bueno, es lo fundamental, porque así es como se logran realmente los cambios. Es la tarea, ¿no? Lo decía Martí, la batalla de ideas y de lápices. Has hablado de la juventud cubana. Esta gira justamente es la juventud cubana en tiempos de Trump. Como un poquito haciendo pues, un resumen de qué es lo que nos vienes a contar y por qué habéis elegido llamar así a esta gira. Porque yo creo que la juventud nuestra no es la misma juventud, por ejemplo, que la de mi madre, que estaba mucho más cercana a esa necesidad histórica de hacer la revolución y que ya no se cuestionaba las cosas. Yo creo que tenemos una juventud muchísimo más crítica que está pasando, bueno, que ha sobrevivido mi mamá. Mi madre, por ejemplo, no ha visto nunca Cuba sin bloqueo. Y eso cuando a la medida en que pasan los años va calando más en la conciencia de, bueno, alguna vez lograremos tener una sociedad próspera, que es difícil, estamos tratando de estabilizarla y de salir de la crisis, pero el bloqueo a Cuba ha sido uno de los más largos y de los más crueles que se han tenido, y que hayamos logrado sobrevivir a eso y que todavía estemos en pie, ya es una cosa de admirar, ¿no? Que a veces incluso uno desde dentro se admira mucho de la resiliencia que tiene un pueblo que, por ejemplo, ahora mismo con el tema de los apagones, hace poco ustedes tuvieron un apagón y saben lo complicado que puede ser eso, y ahora nosotros tenemos apagones en La Habana, que es donde menos hay apagones todos los días, y se están haciendo tratados con China para establecer parques fotovoltaicos y tratando de salir un poquito de eso, pero realmente eso ha llevado a una resistencia que ha sido en parte obligada, pero a la que hemos logrado tener y llevar a cabo, que es admirable. Pero sí es cierto que esta juventud va siendo un poco más crítica, tiene como otros puntos de vista, que eso no es necesariamente malo. Incluso eso puede enriquecer muchísimo lo que es el proceso revolucionario, ¿no? Que no es la juventud esta que en algún punto no se cuestionaba ni siquiera si quería ser revolucionaria, pero que era una juventud que era revolucionaria porque era lo que había que hacer. Nosotros no, nosotros yo creo que sí nos hacemos preguntas y que las respuestas a esas preguntas son determinantes. Y sobre todo en el momento económico en el que estamos, en que acabamos de pasar por varios gobiernos de Estados Unidos que han sido especialmente fuertes con el tema de la guerra económica, porque salimos de un gobierno de Trump que nos impuso una serie de medidas descabelladas para recrudecer el bloqueo, después un Biden que no hizo absolutamente nada, en que bueno, a lo mejor teníamos algún tipo de esperanza, porque en Estados Unidos todo es derecha, pero Biden es un poquito menos de derecha, y dijimos, bueno, a lo mejor, pero tampoco hizo nada por quitar el bloqueo, y ahora tenemos un Trump con un Marco Rubio que ha amenazado con incluso poner medidas quirúrgicas para lo poquito quizás que se les haya escapado de entre las medidas, terminar de acabar con la economía de Cuba. Creo que es un momento en que la juventud tiene que sobreponerse a otros problemas que quizás hace años pensábamos que, bueno, no vamos a pasar de esto, no podemos tener más crisis, no tienen más nada que quitarnos, y sí, están buscando más cosas para quitarnos, aunque pensemos que peor no podía ser, ¿no? Entonces tenemos una juventud en un proceso bastante complejo que creo que es muy interesante. ¿Existe el debate entre el gobierno y la nueva juventud, esta juventud crítica, que también se cuestiona cosas, que no ha vivido la revolución tan de cerca, ¿no? como otras generaciones y están tan cerca? Yo creo que la juventud impone el debate, y que eso se ha visto con procesos como han sido la Tangana, como han sido el 27, bueno, después del 27N, que fue que
empezó a ser como un acto contrarrevolucionario y de pronto acabó siendo un acto en el que la juventud estaba pidiendo diálogo, porque de hecho salíamos de todo este proceso de la COVID, que paró mucho todos estos procesos de diálogo político, y la juventud ahí, bueno, quiso imponer de nuevo la necesidad que había de continuar el diálogo y que eso no lo tomara la contrarrevolución, de que los que quisieran dialogar y la crítica fuera sobre todo revolucionaria. Y después de eso se hizo la sentada de los pañuelos rojos y se hizo la tangana, y creo que son ejemplos de que la juventud va a potenciar siempre, va a exigir siempre, sobre todo la juventud revolucionaria, comunista, la que quiere de verdad quedarse en Cuba y hacer una Cuba a su medida, que es la posibilidad maravillosa que te brinda la revolución, que como no está escrito, es como que tú haces tu propia historia, haces que se parezca, la juventud hace que la revolución se parezca cada vez más a ella, y yo creo que eso es, que eso no se puede frenar, que independientemente de lo que suceda, la juventud siempre va a exigir y a buscar ese diálogo por cualquier vía. Esta es una pregunta que a veces hay que seguir haciéndola porque hay personas que todavía no lo tienen claro. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Cuba? Yo creo que enemigos de Cuba, es que eso ha tenido varias, diferentes épocas históricas, varias connotaciones, ¿no? Yo creo que hubo una época histórica en la que se veía como enemigo a todo el que abandonara el proyecto revolucionario, y creo que no estamos en esa época, aunque todavía, porque la inmigración la han utilizado mucho como un arma en contra de la revolución y en contra de Cuba, como todo el que migra es porque no está a favor del proceso, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el enemigo es todo aquel que busca hacer daño a su propio pueblo, y hay muchos de esos. Hay muchas personas que apoyan todas esas medidas, que son las mismas personas que después están aquí afuera levantando carteles con 4 personas que cometieron delitos, a las que se les hizo juicio y están presos porque cometieron delitos, y los juicios fueron públicos, no fueron ni siquiera juicios a puertas cerradas, fueron juicios extremadamente transparentes y estarían presos en cualquier país del mundo. Sin embargo, a mí no me alcanzaría un cartel para yo denunciar a la cantidad de gente que ha afectado el bloqueo que ellos defienden. Esto es hablar de revolución, pero también podemos hablar de feminismo. Sí. Se tiene que hablar de feminismo en Cuba y feminismo en general. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo tú... El feminismo en Cuba es atípico porque nosotros creo que llegamos muy temprano a muchas conquistas que ahora se están peleando en el mundo, como es el derecho a la mujer a trabajar, a cobrar salarios equitativos, a abortar, a divorciarse. Cuba tiene, la revolución fue desde la raíz extremadamente feminista, pero creo que ahora hay como una nueva visión del feminismo que tenemos sobre todo las personas jóvenes, en cuanto al feminismo, en cuanto al machismo social que también hay que erradicar, y que en Cuba es un debate que se está dando ahora, y que creo que la revolución debería incluso ganar muchísimo más terreno en ese debate, porque aparte el terreno que no ganemos nosotros lo va a utilizar la contrarrevolución de una forma muy poco ética, como han hecho con los feminicidios, que Cuba es muy ética a la hora de tratar cualquier tipo de crimen que pueda afectar, por ejemplo, a la familia, de no denunciarlo, de no hacer como esa prensa rosa de que todo el mundo se acaba enterando y de alimentar el morbo sobre cosas que pueden ser dolorosas. Sin embargo, la contrarrevolución utiliza mucho a las familias de las víctimas y a las víctimas como un ataque, ¿no? Entonces yo creo que la forma de erradicar eso, sobre todo, es hacer que la revolución sea mucho más feminista, en el sentido de, con la ética que debe conllevar la revolución, luchar contra todo este feminismo, contra todo este machismo social de los piropos, porque todas estas cuestiones que llegan a un nivel de violencia extrema surgen muchas veces, que es algo que creo que no nos habíamos planteado en una sociedad latinoamericana, que la mayoría son machistas, vienen precisamente de cosas que creemos mínimas, que creemos no, es normal, esto siempre ha sido así, y creo que hay una nueva ola de feminismo en Cuba muy revolucionaria. De hecho, podría recomendar la página feminista del UH, por si quieren. Yo escribía para una revista feminista socialista que se llamaba Cimarronas, que creo que vemos muchas jóvenes muy comprometidas, y que la FMC nos ayuda también muchísimo, colaboramos mucho con la FMC, comprometidas en revisar el feminismo. Tenemos muchas conquistas, pero nos faltan un montón, y bueno, seguiremos luchando por tenerlas todas. La FMC, Federación de Mujeres Cubanas, para quien no lo conozca. No obstante, aquí, por ejemplo, el tema del feminismo, sobre todo, está siendo muy denostado. Ha habido errores internos, disputas, divisiones, pero el problema está en que las nuevas generaciones, incluso cómo le explicamos qué es el feminismo, también con una ola de contestación a
bueno, pues a una problemática que se ha dado en el feminismo, digo en esta región, en nuestro país. ¿Qué le dirías a las niñas y a los niños qué es el feminismo? ¿Cómo se lo podríamos contar? Yo creo que el feminismo es darle a las mujeres la libertad de ser. Y creo que un capitalismo nunca puede, el feminismo tiene que partir del socialismo, porque el socialismo parte de que la persona pueda hacer lo que quiera y no lo que deba hacer, no lo que la sociedad le deja hacer, parte del sentido de realización personal que te debe dar el socialismo. Entonces yo creo que el feminismo sin hacer revolución es imposible, que van absolutamente de la mano, ¿no? Entonces creo que lo que les diría sería eso, que revolucionen todo, revolucionen absolutamente todos los campos para poder realmente hacer un feminismo justo. Chávez decía eso, ¿no? El socialismo también tiene que ser feminista, si no, no será. Un tema del que has hablado y que nosotros lo tenemos también como temática porque estamos haciendo un trabajo acerca de la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 y hablamos también de otras pandemias. Comentabas que en Cuba había vivido una situación muy compleja y que había salido gracias a la solidaridad y el hermanamiento, ¿no? entre tu pueblo. Has hablado un poquito de tu experiencia, pero me gustaría que profundizases un poquito más en eso, en lo que fue para ti como mujer, como joven, esa vivencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas, siempre nosotros se nos dice que somos como un pueblo muy solidario y es que somos solidarios desde la base hasta a nivel de país y es que nos ha tocado ser solidarios. Nosotros creo que la pandemia fue uno de los ejemplos de que si no nos salvábamos a nosotros mismos, nadie nos iba a venir a salvar porque todo lo contrario, lo que iban a tratar era de asfixiarnos más, ¿no? Entonces creo que incluso para los que vivimos esa experiencia, para los universitarios, que ese trabajo lo hicieran precisamente jóvenes universitarios, fue maravilloso entrar en contacto con profesiones. Yo creo que muchos de los que estaban ahí nunca pensaron que iban a tener que limpiar el baño de un hospital, ¿no? Entonces creo que fue una experiencia muy cercana con un pueblo que quizás desde las universidades no se hace mucho, aunque nosotros hacemos servicio social, ¿no? Que después que tú sales de la universidad te asignan como un trabajo en que tienes que retribuir un poco toda esa, la educación que se te da, ¿no? Pero creo que nunca llegan a ser trabajos así que sean como de tanto contacto humano con personas que están en situación de vulnerabilidad, de servicio. Entonces creo que fue maravilloso tanto para nosotros como poder solucionar un problema y saber que el pueblo puede solucionar los problemas del pueblo, ¿no? Entonces creo que por esa parte fue positivo, a pesar de que bueno, fue un momento bastante difícil porque perdimos a muchísima gente, porque la crisis que trajo, o sea, Cuba invirtió muchísimo, de hecho con el mínimo síntoma de ingresaban y eso llevó un gasto para el país, se vio desde tanto con los materiales que teníamos que utilizar hasta con la comida, o sea, siempre se dieron las 5 comidas, pero la calidad de la comida, que al principio era buenísima, fue disminuyendo bastante y bueno, aún así se siguió ingresando a todo el que necesitaba ayuda, porque lo que sí no pasó es que se desamparara absolutamente a nadie nunca. Los respiradores los hicimos nosotros mismos nos buscamos la vida para poder seguir trabajando sin prácticamente recursos, limpiábamos ya, a lo mejor no habían todos los materiales de limpieza que hacían falta, pero nos turnábamos y limpiábamos a cualquier hora y con lo que había se hacía, y realmente ahora que uno lo piensa en retrospectiva fue una experiencia que en ese momento fue muy dura, yo creo que todo el que estuvo puede coincidir en que fue una experiencia muy dura, pero en retrospectiva fue muy enriquecedora y muy linda. Y mientras los hombres y las mujeres de ciencia trabajando para conseguir las vacunas. Las vacunas fue otra cosa que creo que son esos momentos en los que Cuba te sorprende, en los que uno piensa ¿qué vamos a hacer ahora? Esto no, y lo hacemos, que decimos, bueno, ahora cómo conseguimos las vacunas, no nos venden las vacunas, como con la crisis en la que tenemos, y al final resulta que las hicimos nosotros y que hicimos 5 y de pronto estaba todo el pueblo vacunado y vacunas que eran efectivas, a pesar de que muchos países no reconocieron después las vacunas de Cuba como válidas. Pero bueno, demostró la propia vida y que después la gente no se siguió enfermando, que las vacunas eran totalmente efectivas y creo que fue un orgullo, que es ese sentimiento de orgullo que da, por ejemplo, que tengamos a Mijaíl López como pentacampeón, ese sentimiento de orgullo que da que a pesar de todos los problemas logremos victorias que son difíciles incluso para países del primer mundo, creo que también fue una de las cosas maravillosas que nos dejó la pandemia.
Ahí es como que rozáis algo tan complejo como la felicidad, ¿no? Tiene que ser tan grande esas consecuencias. ¿Qué otras pandemias hay en el mundo? Yo creo que la pandemia del individualismo, que es una cuestión que a lo mejor, no sé si es intencional que en Cuba eso cada vez se vea menos, ¿no? Yo venía hablando incluso con una de las muchachas en las que estaba en otro lugar del tema de las máquinas, que yo digo, es que aquí casi todo se hace por eso. Mira, esa fue una de las cosas que he visto aquí que me ha sorprendido mucho. Yo no sé si es si es por la propia falta de recursos, pero en Cuba casi nada es por máquinas. Aquí casi comprar es por máquinas, comprar boletos de cosas es por máquinas. Entonces, en Cuba todo es tan personal. Y yo creo que eso se puede como extrapolar a muchísimas otras cuestiones, de que no hay como estos dispositivos que uno tiene en la casa. Ya me iba contando que habían como cámaras para tú vigilar a tus hijos, a tus perros, como maquinitas y que habían como maquinitas para todo, y Cuba creo que es tan orgánico en ese sentido del trato humano que la hace mucho más humana. Yo no sé si eso ha sido la necesidad, si ha sido una intencionalidad, pero creo que una de las pandemias que hay es la individualización, que en Cuba es... de hecho, los médicos cubanos incluso se habla mucho de que son muy cercanos siempre con los pacientes, ¿no? Yo creo que en otros países también por el tema de los seguros, de que a lo mejor si tocas mal a un paciente, y como los médicos cubanos están desde el segundo año ya tocando a los pacientes, es como muy cercano el trato en todo, y el individualismo creo que nos puede hundir muchísimo al mundo. Entonces yo diría que son una de las muchísimas pandemias, porque hay muchísimos más. El hambre, la distribución de los recursos totalmente desigual, que ahora las guerras, que es frustrante, como porque si se dijera, es que no se hace nada por parar las guerras, no, el problema es que se hace por parar las guerras, se hace por parar la desigualdad, se hace por parar el hambre, pero es que independientemente de lo que haga el mundo entero, aunque el mundo entero esté de acuerdo en que esas cosas estén mal, si los dos que tienen poder no les interesa que esas cosas frenen, porque va a aumentar su poder, seguir destruyendo al mundo, esas cosas no van a frenar. Y creo que esa es otra de las grandísimas pandemias que tenemos, los poderosos y su superioridad en el mundo. ¿Y cuál es el remedio? ¿Qué se te ocurre? Revolución, socialismo, cada vez más revolución y más socialismo. Yo creo que otro remedio no tiene, podría decir remedios más violentos, pero no. Lograr la revolución de cualquier... En esta parte del mundo, estarán de acuerdo los compañeros, la palabra socialismo está, bueno, y comunismo ya ni te cuento, está muy maltratada, ¿no? ¿Cómo podremos hacerla resurgir ante las nuevas generaciones? ¿Qué habéis pensado también desde el proyecto Confilo para recuperar la palabra socialismo, para darle contenido, para darle que vibre, ¿no? Yo creo que alejarla del discurso y ponerlo en la práctica, ¿no? Mucha gente en Cuba la gente no se hizo revolucionaria con discursos políticos. En Cuba la gente se hizo revolucionaria cuando fue a alfabetizar, cuando hizo la revolución. Yo creo que lo que nos aleja es discursos que al final la gente no sienta que realmente hacen un cambio en su vida. Recuerdo que cuando empezó la revolución le preguntaban, hay un libro muy bonito que se llama Hay que defender la vida, que yo siempre lo recomiendo porque me encanta, que es ahí de Santa María, y le preguntan que cómo la revolución logró que el feminismo, que era una palabra que en esa época, en los años 50, era como una mala palabra, llegara a las mujeres del campo, y ella dijo que ella no les habló de feminismo, que ella hizo que su vida, ella les demostró que su vida podía mejorar con la revolución, que su vida podía mejorar si se emancipaban, si trabajaban, y que así se hizo el feminismo, que fue alejándolo del discurso político y haciendo un cambio real en la vida de las personas. ¿Qué es la dignidad para Gabriela? Yo creo en Cuba. A mí tú me hablas de dignidad y yo pienso en Cuba. Martí tenía una frase que yo recuerdo a cada rato cuando veo, por ejemplo, que tanta gente sale al 1 de mayo a pesar de todas las carencias, que es que la pobreza pasa, la deshonra no. Y yo creo que Cuba tiene ese sentimiento de dignidad, de que independientemente de lo que nos esté pasando, de por lo que estemos pasando, somos un país con una fuerza, con una grandeza y un ejemplo. Yo creo que en el fondo casi todos los cubanos, incluso los que lo quieren negar, saben lo que representa Cuba para el mundo, y saben que Cuba representa eso para el mundo porque hubo una revolución y porque hubo un Fidel, y porque eso es la dignidad. Muchísimas gracias, Gabriela. No sé si quieres añadir algo, si los compañeros te quieren preguntar. Y yo quisiera preguntarte cómo valoran en Cuba la nueva gestión de Trump y los cambios que está impulsando, la reconfiguración que está impulsando Trump, cómo puede afectar a Cuba.
Yo creo que desde que supimos que iba a estar Marco Rubio sabíamos ya que si la gestión anterior fue violenta, esta iba a ser todavía más violenta, ¿no? Pero ya es difícil a nosotros amedrentarnos, es que nos han hecho tanto que decimos, bueno, ya nos van a seguir quitando cosas y vamos. El problema de eso es la expectativa de futuro que nos da, ¿no? Yo creo que por varios lugares que estaba en España, bueno, por todos, me han preguntado qué expectativa de futuro hay para Cuba, y eso es una pregunta muy difícil de responder en un momento en que tenemos que luchar por estabilizar el presente, porque nos los van a tratar de estar desestabilizando todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más complicada, pero una vez logremos la estabilidad, que la tenemos que lograr, sí podemos empezar a pensar en el futuro, ¿no? Mientras tanto, seguir luchando por el presente y porque todas esas medidas sean lo menos difíciles posibles para el pueblo.